presidente Trump endurece retórica hacia los inmigrantes y vuelve a amenazar con el cierre de la frontera. La Casa Blanca refuerza su guerra contra los opioides. Venezuela a las puertas de una de las peores crisis eléctricas según expertos. Y el tira y afloja en la búsqueda de una salida a la crisis en Nicaragua. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump anunció el envío de soldados armados a la frontera con México y volvió a amenazar con el cierre del límite fronterizo. El mandatario volvió a endurecer su retórica este miércoles ante el supuesto avance de una caravana de unos 20.000 migrantes centroamericanos. Bricio Segovia está siguiendo este tema. Bricio, en una serie de tuits el presidente inicialmente amenazó con el envío de agentes fronterizos y posteriormente afirmó como un hecho el envío de soldados armados. ¿De qué se sabe al respecto? Hola Belén, pues de momento no hemos tenido confirmación expresa ni del Pentágono, ni tampoco de la Guardia Nacional, ni de las autoridades fronterizas. Ninguna de estas agencias federales estadounidenses ha sabido darnos respuesta a las referencias que hacía el presidente Donald Trump sobre este despliegue de soldados armados. Todos nos refieren a la Casa Blanca. Pregunté a la Casa Blanca, me confirmaron que recibieron mis preguntas y habían sido referidas a la persona adecuada, pero no hemos obtenido respuesta sobre este despliegue. Por lo tanto, queda en duda si este tuit del presidente realmente es un hecho y se ha dado una orden de despliegue de soldados armados hasta la frontera. Y todo esto, ¿por qué ocurrió? Bien, vayamos por pasos. El presidente Donald Trump tuiteó esta mañana desde aquí, desde Washington, que había habido un incidente entre soldados estadounidenses y mexicanos en la frontera sur, es decir, la frontera con México. Y precisamente esto es lo que tenía que decir la asesora del presidente, Kellyanne Conway, al respecto. Creo que el presidente simplemente está dejando claro que tiene varias posibilidades a su disposición para frenar esta crisis humanitaria. Bricio, ¿y de qué se trata este presunto incidente que menciona el presidente y que involucró a agentes mexicanos y estadounidenses? Bien, pues este incidente sí me lo ha podido confirmar el Comando Norte del Pentágono. Me ha señalado que se trató de un interrogatorio por parte de las autoridades mexicanas a los soldados estadounidenses que estaban patrullando en el punto limítrofe. Consideraban que habían traspasado el territorio estadounidense hasta el mexicano. Sin embargo, las autoridades mexicanas me confirman que esta fue un control rutinario. Una diferencia considerable de la versión del presidente a la versión que nos dan desde el Pentágono. Y es que el presidente señala que los soldados mexicanos apuntaron con armas a los soldados estadounidenses y ese es el motivo por el que el presidente dice que va a llevar a cabo este despliegue de soldados armados que no nos ha podido confirmar ninguna de sus agencias federales. Ahora bien, el Pentágono no menciona en ningún momento que ocurriera este incidente con armas, simplemente hablan de un interrogatorio y por lo tanto se habla de un incidente rutinario entre autoridades en la frontera que consiguió solucionarse. Belén. Bricio, muchas gracias y por supuesto la presencia de grupos migrantes en México ha generado reacciones también en ese país. Pasamos a otra información porque organizaciones pro-inmigrantes entablaron una demanda contra la Oficina de Extensión para Víctimas de Delitos de Inmigración, conocida como VOICE. El motivo: exigen información sobre las denuncias por presuntos delitos cometidos por inmigrantes indocumentados. Latino Justice y la Coalición de Inmigración de Nueva York se han unido para presentar una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, solicitando la divulgación inmediata de los registros de la Oficina de Extensión para las Víctimas de Delitos de Inmigración respecto a denuncias presentadas contra lo que el Departamento de Seguridad Nacional llama extranjeros criminales presentes en Estados Unidos. Tenemos documentos para exigir una transparencia en cuanto a la documentación que existe. La agencia en su portal web advierte que es posible que ICE no pueda proporcionar información sobre ciertos delincuentes debido a que la información está protegida por una política o ley. Pero según expresa Juan Cartagena, presidente de Latino Justice, ahí está la raíz del problema, pues de esa manera no se puede conocer la denuncia real. Lo que existe es un vacío de información, un vacío de estadísticas, un vacío de datos,
porque al fin y al cabo nadie sabe. Según reportes de Voice, entre agosto y septiembre de 2017, la oficina recibió 4.600 llamadas a su línea, de las cuales al menos 1.200 habrían estado relacionadas con crimen y victimización. A esta línea llama ciudadanos preocupados como Gary Clockman, que apoyan la existencia de estos espacios. Los inmigrantes de los que estoy hablando en Las Vegas vinieron y entraron a la casa y mataron a la madre y al padre de ese hogar. Y ellos simplemente los mataron y fueron inmigrantes ilegales. La Voz de América consultó a la Oficina de Aduanas e Inmigración, de la cual depende Voice, sobre la demanda presentada. Y la respuesta fue que no puede comentar sobre los litigios pendientes. La Corte dio un plazo de 60 días para que el Departamento de Seguridad Nacional dé respuesta a la solicitud y diligencie un formato que documente la recepción de cada llamada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. La Casa Blanca reforzó este miércoles su ofensiva contra los opioides. El presidente Donald Trump anunció nuevas medidas para frenar el ingreso de fentanilo a Estados Unidos, una droga 50 veces más potente que la heroína, y otras acciones para frenar el consumo de drogas ilícitas. Jorge Agobián tiene los detalles del anuncio del presidente. Jorge, el mandatario dio a conocer algunas acciones para frenar el ingreso de drogas ilícitas a Estados Unidos. ¿Cuáles son los razonamientos y conexiones que hace el presidente en torno a este tema? Pues el presidente Donald Trump ligó el tema de la crisis de opioides que declaró en el año 2018 a la crisis humanitaria y la entrada de inmigrantes indocumentados al país por la frontera sur de Estados Unidos. Entre los datos que reveló la Casa Blanca el día de hoy sobre la crisis de opioides está los ofrecidos por el Departamento de Seguridad Nacional, quienes aseguran incautaron lo equivalente a 1.2 mil millones de toneladas de la droga fentanilo, que podría matar, lo que ellos aseguran, 4 veces a un estadounidense. El presidente Donald Trump encaró este miércoles la crisis de opioides en Estados Unidos, cuyo consumo ha dejado un saldo anual de más de 72,000 fallecidos en 2018. El mandatario aseguró que las cifras se han reducido en al menos un 5% y anunció los alcances logrados desde que firmó una ley para combatir la epidemia en 2018. A principios de esta semana, Estados Unidos presentó cargos criminales contra los 6 mayores vendedores de drogas por la distribución ilícita de opioides. Este lunes, una distribuidora neoyorquina de oxicodona y otras drogas fue acusada penalmente por su papel conspirativo para distribuir sustancias controladas. Trump anunció además la entrada en vigencia de medidas conjuntas con China para prevenir la importación de estas drogas a Estados Unidos. Han anunciado que la próxima semana implementarán nuevas medidas para evitar que el fentanilo chino, que es la mayoría, casi todo el fentanilo proviene de China, sea enviado a Estados Unidos. El mandatario conectó la crisis de opioides con la inmigración en la frontera sur, donde también declaró una crisis humanitaria en 2018. Solo la heroína mata a 300 estadounidenses a la semana. El 90% de ella ingresa a nuestro país a través de la frontera sur. Estamos haciendo todo lo posible para empoderarnos, para poder mantener este veneno fuera de nuestras comunidades. Y mientras, bajo la retórica de la Casa Blanca y la administración del presidente Donald Trump, tanto la crisis en la frontera como la crisis de opioides estén juntas, pues exige a la Cámara de Representantes y al Senado en el Congreso que actúen para reformar las leyes migratorias para evitar el ingreso de drogas al país. Belén. Jorge, muchas gracias. Y como mencionabas, esta semana la justicia estadounidense imputó por primera vez a un distribuidor farmacéutico en el marco de la crisis de opioides. Más adelante, crisis energética en Venezuela y alivio para venezolanos con VIH que huyeron de la crisis. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Venezuela está a las puertas de una de las peores crisis eléctricas, afirmaron expertos a La Voz de América. El país podría experimentar otra mega falla según los especialistas. Vía Skype nos acompaña Adriana Núñez Rabascal y ella tiene más información sobre estas recientes detenciones impulsadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro a personas vinculadas a los apagones. Adriana, ¿cuáles son los cargos? El vicepresidente de Información, Jorge Rodríguez, dijo que había un total de 5 personas detenidas hasta el momento por supuestos ataques al sistema eléctrico nacional. Se les acusa de terrorismo, pero hay otros 4 ciudadanos solicitados a la Interpol que residen en 2 de ellos en Estados Unidos, uno en España y otro en Colombia. Sin embargo, lo que advierten los especialistas en la ingeniería eléctrica es que los apagones en Venezuela han sido producidos por falta de mantenimiento y desinversión en el sector. La situación de inestabilidad en el servicio eléctrico en Venezuela persiste, según el ingeniero Winston Cabas, experto en energía, quien indica que el actual sistema es frágil. El experto destaca que después de la falla del 7 de marzo ha aumentado su vulnerabilidad y podría generarse otra megafalla en cualquier momento si no se mejoran las condiciones en la represa hidroeléctrica de Guri, en el sur del país. Si este autotransformador no se le sustituye, no se le hace mantenimiento o no se coloca otro autotransformador, pudiéramos llegar a una falla con características similares o superiores a la del 7 de marzo. Cabas destaca que aunque otras naciones intenten ayudar, no lo podrán hacer. Rusia y China no tienen la tecnología. La tecnología de esos equipos los tiene Austria, Alemania y Estados Unidos. En ese sentido, desde la Comisión de Servicios Públicos del Parlamento, su presidenta, Nora Bracho, aseguró a La Voz de América que el sistema eléctrico del país ha sido desatendido por muchos años. En donde no ha habido inversión, donde las inversiones que se han realizado lamentablemente se han perdido en las manos de la corrupción, no ha habido mantenimiento ni preventivo ni correctivo. Sin embargo, a pesar de los pronunciamientos de expertos en el área, el gobierno en disputa del país insiste en la tesis de un presunto sabotaje. Ya los descubrimos en las características y en la magnitud del ataque al sistema eléctrico nacional, porque ya estamos bastante cerca de lograr un equilibrio perdurable en el establecimiento del servicio eléctrico. Ciudadanos en el país indican que en cualquier momento puede ocurrir otro mega apagón, razón por la cual han tomado algunas previsiones como la compra de velas, linternas, baterías e incluso quienes pueden, generadores de energía. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Adriana, muchas gracias. Y este miércoles varias comunidades del estado Zulia experimentaron más de 40 horas sin suministro de energía, lo que llevó a los miembros de la comunidad a protestar en las calles. Unos 7.000 venezolanos VIH positivos que huyeron a diversos países de Latinoamérica a raíz de la crisis humanitaria serán beneficiados con medicamentos retrovirales. Desde Quito, Gustavo Ortega nos amplía. Lo llamaremos Carlos para proteger su identidad. Tiene SIDA desde hace 2 años. El sistema de salud público venezolano nunca le proporcionó el tratamiento para enfrentar su enfermedad. Hoy es parte de esa migración forzada que, en su caso, es de vida o muerte. El tema de los insumos nunca llegué a recibirlos en Venezuela. De hecho, el tema de la carga, o sea, el tema del VIH, pues no sé cómo lo están tratando, pero realmente no le están dando respuesta con respecto al tema, o sea, tratan de ocultar esa verdad. Los VIH positivos se han convertido en una preocupación aparte para el sistema de salud pública del Ecuador, uno de los mayores países receptores que ya siente los efectos del fenómeno migratorio. Hasta la fecha del último evento migratorio masivo que tuvimos del año anterior y este año, tenemos alrededor de 500 personas viviendo con VIH, ciudadanos extranjeros que están ya en tratamiento en nuestro sistema de salud. Un acuerdo bilateral entre Ecuador y Francia busca garantizar que medicamentos retrovirales y tratamientos gratuitos lleguen a los VIH positivos. Nuestra cooperación se enfoca más que todo sobre el tema SIDA a través de un apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo a Coalition Plus para sus plataformas en América Latina. A su pesado equipaje hay que sumarle el estigma, la discriminación y el sufrimiento. El Ministerio de Salud está, se puede decir, costeando parte, o sea, el medicamento, o sea, no tengo
no tengo que dar ningún aporte económico. A pesar de que su condena podría ser la muerte, los sueños y la esperanza de mejores días se resisten a sucumbir. Autoridades locales en Florida declararon este miércoles como día dedicado a Venezuela. En la jornada, representantes de diversos niveles del gobierno reconocieron la labor a favor de la democracia que realizan los venezolanos residentes en el estado. Desde la capital de Florida, Tallahassee, diversas organizaciones a favor de las libertades civiles de los venezolanos se reunieron para agradecer el reconocimiento de la legislatura estatal, designar el 24 de abril como el Día de Venezuela, moción apoyada por republicanos y demócratas. En la Ciudad del Sol, en Miami, el comisionado de este ayuntamiento, Joey Carollo, condecoró a algunos voluntarios de esfuerzos que se han realizado en el sur de Florida para reunir ayuda humanitaria para ser distribuida en Venezuela y asistir a la población de ese país sudamericano. Han acabado con uno de los países más ricos, no solo de Latinoamérica, pero del mundo. En Venezuela no hay leche para niños, no hay compota para niños. En averaje cada persona ha perdido unas 17 libras, que estamos hablando de como 7 kilos que han perdido o más. En la alcaldía de Miami, diversas iniciativas han surgido para apoyar la lucha de los venezolanos en el exilio a fin de ayudar a sus connacionales en su tierra natal y fuera de ella. Recientemente se realizó un concierto benéfico en el centro de Miami para reunir medicamentos destinados a paliar las carencias en Venezuela. Para las organizaciones que reúnen esta asistencia es de vital importancia mantener el impulso de quienes donan medicamentos y otros insumos. Estiman que la asistencia para Venezuela debe extenderse por mucho tiempo. El mundo está viendo que lo que nosotros hacemos es tratar de llevar esa ayuda que por muchos medios están tratando de que llegue. José Pernalete, Voz de América, Miami. Después de la pausa, concesiones del gobierno nicaragüense y lo que se espera de la cumbre Putin-Kim. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El gobierno de Nicaragua aceptó realizar reformas electorales que garanticen comicios justos y transparentes como una de las salidas a la crisis. Este miércoles, un delegado de la OEA se reunió en Managua con el gobierno y la oposición de Nicaragua para iniciar el proceso. Cristóbal Fernández será el enviado de la Organización de Estados Americanos que coordinará las reformas electorales en Nicaragua, luego que el gobierno del presidente Daniel Ortega accediera a las recomendaciones del organismo.
Fernández refirió brevemente a la prensa nicaragüense que el encuentro que sostuvo este miércoles con la oposición y el gobierno fue para dar a conocer su misión. Fue una reunión informativa donde se le explicó a los miembros de la mesa el cronograma para efectos de emprender el proceso de reforma. La opositora Alianza Cívica ve positivamente las reformas electorales que coordinará la OEA. Sin embargo, insisten que se deben adelantar los comicios presidenciales para resolver la crisis, aseguró José Palé, uno de sus representantes. La posición de la Alianza Cívica, que la dejamos meridianamente clara ante Cristóbal y ante Rosadía y ante el nuncio, de continuar insistiendo en la necesidad de un anticipo electoral. A pesar que el gobierno aceptó hacer reformas electorales, el canciller Denis Moncada aseguró que el tema de adelanto de comicios no está en discusión. No vamos a tocar el tema de adelanto de elecciones en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque hay una constitución que define claramente los periodos electorales en Nicaragua. Y este periodo electoral, el presidente Ortega ha sido electo por una inmensa mayoría del pueblo nicaragüense hasta 2021. La oposición organizada en la Alianza Cívica insiste en que no volverá a la mesa de negociación mientras el mandatario no acepta adelantar los comicios para resolver la crisis sociopolítica. El gobierno, en tanto, continuará con las reformas en coordinación con la OEA. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a Rusia en tren este miércoles en la víspera de una esperada cumbre con el presidente Vladimir Putin, que se celebrará en un ambiente de estancamiento diplomático por su programa nuclear. Kim se reunió con funcionarios locales y con el viceministro ruso de Exteriores antes de seguir su viaje hacia la ciudad portuaria de Vladivostok, en la costa del Pacífico, donde se verá con Putin el jueves. Esta es la primera vez que el líder norcoreano pisa territorio ruso. Su padre, el fallecido Kim Jong II, lo hizo en 2011. En instantes, calidad de vida para pacientes con demencia. Y las controversias que rodean al teléfono flexible. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. A su nivel más alto en 25 años alcanzaron los casos de sarampión registrados en Estados Unidos en lo que va de 2019. El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York reportó 61 nuevos casos esta semana, elevando la cifra total a 667 casos. Un espacio industrial en California se transformó en una ciudad estadounidense de los años 50. La razón, ayudar a pacientes con demencia.
Lo que puede parecer un parque temático de la década de 1950 es en realidad un espacio de terapia para pacientes con Alzheimer y demencia relacionada. Scott Tarde es el creador de Town Square en Chula Vista, California, quien como directivo de un centro de tratamiento de enfermedades degenerativas decidió darle una segunda oportunidad de vivir sus años adolescentes y sentirse nuevamente vivos y alegres a estos enfermos, antes de que su memoria se borre para siempre. Por lo tanto, nuestro objetivo aquí con este diseño fue crear una experiencia que fuera mucho más consecuente con lo que habría sido el estilo de vida de esa persona. Susan Heavening, de 70 años, es una de las pacientes que revive en Town Square sus años útiles como contadora. Incluso tiene su propia oficina. Su hija, Sherry, dice sentirse complacida de que su madre, a pesar de la enfermedad, pueda ser feliz. Solo tenemos que disfrutar el tiempo que tenemos con ella mientras lo tenemos, para que el Alzheimer no sea una sentencia de muerte. En la actualidad, unos 6 millones de estadounidenses viven con Alzheimer y para el año 2050 se proyecta que la cifra aumente a casi 14 millones. Debemos comenzar a prepararnos como país para la cantidad de personas que necesitarán este tipo de servicio. El éxito de este pueblo temático ha sido tal que un segundo centro dirigido por una organización llamada Senior Helpers se abrirá en Baltimore a finales de julio y un tercero está previsto en Louisville, Kentucky. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Samsung se vio obligada a posponer el lanzamiento del esperado teléfono plegable. Esto luego de las quejas debido a las fallas de la pantalla. Los usuarios que esperaban con ansia el lanzamiento del nuevo teléfono plegable de Samsung tendrán que aguardar unas cuantas semanas más. Se esperaba que el nuevo Galaxy Fold rompiera las expectativas del mercado actual de teléfonos inteligentes, pues es un dispositivo que promete reunir la comodidad de un teléfono con la conveniencia de una tableta. Tuvimos que resolver el problema de proporcionar una pantalla grande, pero también tener un tamaño pequeño que cabe en el bolsillo, por lo que ahora es el momento perfecto para que llegue la tecnología plegable, ya que le da la capacidad de tener algo que es útil y práctico. Pero algunos probadores anticipados hallaron un problema con este teléfono, que es de un tamaño promedio cuando está doblado y el de una tableta pequeña cuando se despliega. No va a ser tan delgado, no va a caber en un bolsillo, probablemente va a ser bastante pesado para cargarlo. Por lo tanto, no tiene la comodidad de un teléfono y una tableta en uno. Con un precio de $1,980, no se esperaba que el Galaxy Fold fuera un éxito de masas, por lo menos por ahora. Sin embargo, muchos desean que marque la pauta en una nueva tendencia en teléfonos inteligentes. En este momento creo que la relación calidad-precio con todo lo que ofrece este dispositivo, no hay nada igual en el mercado y no podemos esperar a que la gente lo experimente por sí misma. Aunque deberán solucionar el hecho de que la pantalla tiende a quebrarse cuando se retira una capa protectora. Samsung ha dicho que buscará otras formas de proteger mejor las pantallas. Otro punto que debe estudiar es la manera de mantener su compromiso de que el teléfono puede desplegarse solo unas 200,000 veces. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Utilizando un tractor, un artista italiano recreó una imagen de Leonardo da Vinci para conmemorar los 500 años de la muerte del genial científico y artista. A Darío Gambarin, conocido como el artista de la Tierra, le tomó 8 horas completar la obra en la que recrea el rostro de da Vinci. Les informó Belén Mora.